Bien, buenas tardes. Como siempre, les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Voy a explicarles los asuntos más importantes que componen el día de este Consejo de Gobierno ordinario y luego atenderé las preguntas que deseen realizar como es habitual. El primero de los asuntos, y muy importante porque es una política capital para la Junta de Extremadura, como es la generación de empleo y las políticas que acompañan para que se pueda generar empleo y especialmente en uno de los sectores, no me gusta llamar sectores, grupo poblacional que mayor dificultad tiene para acceder a un empleo, como son los jóvenes. Es cierto que tenemos una tasa de paro juvenil que se sitúa en el 34,44%, que no debe ser halagüeña para ningún gobierno, no lo es para la Junta de Extremadura, pero también es cierto, en honor a la verdad, que esa tasa es hoy 11 puntos menor que en el año 2008 y que en los últimos 4 años se ha reducido el desempleo en los menores de 30 años un 37%. Es verdad que tenemos una cifra mala, pero es verdad que hemos ido reduciendo poco a poco y en esa senda queremos seguir trabajando con políticas definidas muy especialmente para dar oportunidades a los jóvenes, como la convocatoria que hoy traemos destinada al fomento de la contratación en práctica y a la transformación de contratos indefinidos para las personas jóvenes tituladas de la comunidad autónoma. Porque es verdad que en otro tiempo destinábamos la mayoría de los programas que hacíamos desde las políticas públicas a jóvenes que había que recuperar, como los que ni estudiaban ni trabajan, que se han reducido también en la pasada legislatura 3 puntos, por ejemplo, en Extremadura, pero era muy importante también atender y ser capaces de poner en marcha programas específicos que den una oportunidad y que incentiven la contratación de los jóvenes titulados universitarios o titulados FP que han hecho un esfuerzo por prepararse, a quienes no queremos que se vayan de Extremadura y que, por tanto, debemos incentivar ese empleo para que tenga lugar. Esta convocatoria de subvenciones, como les digo, destinadas al fomento de la contratación en práctica y a transformación de contratos de contratación indefinida de personas jóvenes tituladas de nuestra comunidad para el año 20, tiene una financiación de 1.750.000 euros cofinanciados con cargo al Fondo Social Europeo. Esta convocatoria contempla 2 programas, como ya ocurrió en la convocatoria anterior. El primero de ellos es la ayuda a la contratación en práctica a tiempo completo de los jóvenes universitarios titulados de FP de grado medio o superior o títulos reconocidos oficialmente como equivalentes. La cuantía de las ayudas oscila entre los 3.500 y los 10.000 euros, depende del tiempo de contratación y también de la titulación por la que se acceda. Y el programa 2 es la ayuda a la transformación en indefinidos para apostar también por ese mantenimiento, esa estabilidad y esa calidad en el empleo. En estos programas la ayuda es mayor si a quien se contrata es a una mujer. Medidas que históricamente las hemos denominado de discriminación positiva y que se llaman oficialmente, o mejor dicho, la denominación correcta es afirmación positiva. Hay un sector que son los jóvenes y dentro de los jóvenes las mujeres jóvenes tienen mayor dificultad, por tanto se incentiva con una mayor cuantía la contratación de las mismas. Las cuantías de las ayudas oscilan entre los 4.000 y los 7.000 euros, dependiendo de la duración del contrato y, como les digo, si es un hombre o una mujer en función de los datos estadísticos que tenemos. Es una apuesta por el empleo de calidad. Intentamos, o el fin último de esta medida, es que los jóvenes puedan tener una oportunidad en su tierra. 18.000 euros, unos 1.300 al mes, serán las retribuciones para los titulados universitarios, 14.000 euros, unos 1.000 euros al mes para los titulados en formación profesional de grado superior y 12.000 euros, 860 euros al mes para formación profesional de grado medio y certificación de profesionalidad. El objetivo último de este programa es la inserción laboral de los jóvenes en las empresas privadas, que son quienes acceden a estas ayudas, a este programa de incentivación del empleo joven y quienes luego podrán contratar a esos jóvenes. Huelga decir que esta medida está dentro del Plan de Empleo Joven y, a su vez, dentro de la Estrategia de Empleo de Extremadura que venimos desarrollando en la pasada legislatura y que está finalizando en estos momentos. En segundo lugar, y desde la Consejería de Igualdad y Portavocía, concretamente desde la Agencia Extremeña de Cooperación, que depende de esta consejería,
aprobamos hoy y damos hoy por leído y visto bueno en el Consejo de Gobierno el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para el año 20. Los planes anuales de la cooperación extremeña son el instrumento y la piedra angular sobre las que emanan todas las decisiones que se toman a lo largo del año, que está dentro de la estrategia de cooperación y que anualmente necesita de aprobar su plan anual. Los objetivos fundamentales o los ejes sobre los que se sustenta el plan anual, al igual que la estrategia, no son otros que la sostenibilidad, los feminismos y atención a las desigualdades, así como los movimientos humanos y las migraciones. Se lo han oído muchas veces al director de la Agencia Extremeña de Cooperación y yo quiero también resaltarlo hoy como portavoz del Gobierno. Hemos conseguido en la legislatura pasada que la Agencia Extremeña de Cooperación recupere el sitio que nunca tuvo que perder. Y hoy nuestra región es la segunda de este país que más recursos destina a la Agencia Extremeña de Cooperación. Y frente a quienes quieren ahora construir un discurso de odio y un discurso demagógico respecto de los recursos que en cooperación pueda destinar un gobierno autonómico como es este, presidido por Guillermo Fernández Vara, nosotros vamos a defender siempre no solo lo que estamos haciendo, que está ayudando a gente en distintos países del mundo que tienen una situación infinitamente peor de la que tenemos nosotros, sino que nos sentimos muy orgullosos de una política que no se trata de dar lo que a uno le sobra, sino de dar un poquito de lo que uno tiene. Y eso es lo que hacemos desde la Agencia Extremeña de Cooperación. Estimamos que en el año 20, con este plan anual y con todas las acciones que se recoge, luego os podemos mandar una copia del mismo, vamos a llegar a 700.000 personas en 23 países distintos del mundo y vamos a llegar también a 70.000 ciudadanos de la región, porque también se hacen acciones en nuestro propio territorio regional muy destinadas especialmente a todo lo que tiene que ver con la educación en valores. Quiero poner de manifiesto la implicación, la profesionalización y el compromiso de las ONGs de desarrollo de nuestra región, que ya más de 20-25 años trabajando con la Agencia Extremeña de Cooperación están demostrando una perfecta madurez para trabajar en cualquier país del mundo, y eso pone de manifiesto que el 51% de los proyectos que vamos a desarrollar en este plan anual se van a hacer en África, cosa que hace unos años era impensable porque había unas mayores dificultades para trabajar allí. Eso demuestra no que la política lo esté haciendo bien, sino que las ONGs de desarrollo y nosotros de su mano están demostrando una madurez y una experiencia extraordinaria de muchos años trabajando en la cooperación en Extremadura, que tienen todo nuestro reconocimiento. El tercer asunto que quiero comunicarles es la aprobación hoy de una nueva comisión interdepartamental, la Comisión Interdepartamental para la población, no la despoblación, sino para la población, que se viene hablando ahora de manera constante en nuestro país sobre el reto demográfico. Antes aquí no lo llamábamos así y a lo largo de todos estos años de autonomía lo llamábamos mantener un equilibrio entre lo rural y lo urbano. Y eso ha hecho posible que no se cierre ningún pueblo en Extremadura. Pero es verdad que tenemos que sentarnos en una mesa. Hay una consejería ya competente y que tiene señaladas este asunto como competencial suyo, pero nos implica el conjunto de la acción del Gobierno. De ahí que, aunque las competencias en materia de población están situadas en la Consejería de Agricultura, es necesario establecer una comisión interdepartamental, porque si no luego estas cosas transversales fluyen por un sitio y por otro, pero no se sientan todos los gestores para poner en común las políticas y que de ahí salgan las mejores decisiones. Y eso es lo que se hace con una comisión interdepartamental, de tal manera que no solo el titular de esa consejería, sino que va a presidir esta comisión, sino la Secretaría General de la Presidencia, que sabéis que no es una Secretaría General más, actuará como secretario, y el resto de todos los secretarios generales de la Junta de Extremadura formarán parte de esta comisión, que si bien es una comisión asesora y que va a analizar las medidas, sus respuestas no son vinculantes para el Gobierno. Es decir, todas las propuestas que de ahí se emanen se trasladarán luego al Consejo de Gobierno para ponerlas en marcha. Tenemos un problema poblacional que no es único de Extremadura y que yo resumo en una frase muy sencilla para que no nos enredemos con estas cuestiones. Muere mucha más gente de los niños que nacen en la región. Y esto no puede esperar. Y esto necesita de políticas desde todos los ámbitos. Políticas para las familias, no para las mujeres, porque hay quien dice, es que no nacen niños y hay que hacer políticas para las mujeres. No, hay que hacer políticas para las familias de Extremadura. Entonces,
ya tenemos una estrategia escrita y analizada y tendremos que poner en común cuáles son las medidas concretas que, a partir de ahora, en este inicio de legislatura, tenemos que ir implementando sucesivamente para afrontar ese reto poblacional que no es único de Extremadura, pero que es muy importante y que, desde luego, no podemos perder el tiempo en pues, destinar medidas y políticas concretas que empiecen esa inversión que tiene la pirámide poblacional a revertir de alguna manera en nuestra comunidad autónoma. Y en cuarto y último lugar, y no por ello menos importante, quiero decirles en nombre de la Junta de Extremadura y al conjunto de los ciudadanos que hoy hemos aprobado un cese y un nombramiento. El cese de nuestro interventor general, Agustín González, que es cesado formalmente hoy por el Consejo de Gobierno porque se va y porque se jubila. Y desde la Junta de Extremadura, y yo creo que desde todos los que la componemos, no solo los responsables políticos, pues queremos agradecerle a Agustín González el esfuerzo pues, de más de 30 años en esta administración, su independencia y la manera exquisita con la que siempre ha trabajado con todos los gobiernos, con los que ha compartido su profesionalidad y, bueno, pues desearle ahora en esa nueva vida de júbilo, pues bueno, el mejor de los descansos y nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro reconocimiento por esa otra parte de la Junta de Extremadura que no se ve y que los ciudadanos no ven en ruedas de prensa como esta, ni en los periódicos, ni escuchan en la radio, pero que tiene un papel tan importante para que al final quienes tenemos que tomar las decisiones las tomemos conforme a la ley, no metamos la pata y las cosas estén bien hechas. Quiero poner en valor esa figura tan importante de la intervención general, que ahora va a ser ocupada por una mujer que tiene también, ya la vieron ustedes comparecer en la Asamblea en aras a la transparencia de quiénes son los altos cargos que forman parte de la Junta de Extremadura y, bueno, pues nuestra bienvenida también a la nueva interventora que tiene en Agustín un espejo extraordinario para iniciar esta nueva e importante responsabilidad que asume y que también recibe nuestro agradecimiento, el de la Junta de Extremadura, en unos tiempos donde no es fácil asumir responsabilidades de este tipo y no todo el mundo quiere asumir responsabilidades de este tipo. Así que le agradecemos enormemente a los dos, uno porque ya le llegó la hora de jubilarse y a otro porque viene, a otra en este caso porque viene a asumir una responsabilidad muy importante dentro de una administración regional como es el Gobierno regional de la Junta de Extremadura y como es esta administración. Y con esto termino y les agradezco. Hasta que no se publique en el Diario Oficial de Extremadura no tiene efecto este cese que les estoy comunicando, ¿vale? Para que también ustedes pues sepan de las fechas, pero había que hacerlo por Consejo de Gobierno y lo hemos hecho hoy, de tal manera que Agustín estará hasta el próximo día 30, hoy es 26, y a partir del día 1 pues estará ya ejerciendo sus funciones la nueva interventora general. Pues a partir de este momento realizamos las preguntas que... Hola, soy Ana Grajera, de Canal Extremadura. No sé si se me ha pasado o igual no lo ha dicho el nombre de la nueva interventora general. El nombre de la nueva interventora general. He dicho Elisa, pero no he dicho el apellido. Y ahora mismo se lo digo. Elisa Isabel... No me tenéis puesto el apellido, ¿no? Cortés, no pasa nada. No pasa nada. Yo no me lo sé porque familiarmente la conozco como Elisa, pero ha comparecido en sede parlamentaria. No escuchaba su nombre ni el medio. No escuchaba su nombre ni... Ana. Ana de... Canal Extremadura. Ana de Canal Extremadura. Ha comparecido ya en sede parlamentaria. Creo que ha sido hace varias semanas atendiendo, pues, es decir, que hemos mandado a la Asamblea su currículum, toda su experiencia y todo eso, también sus posesiones y sus bienes, y ha comparecido en sede parlamentaria, gracias Concha, ha comparecido en sede parlamentaria para, bueno, como ya ha decidido esta Administración, que todos los que van a ser nombrados altos cargos tienen que pasar por sede parlamentaria para que sus señorías y el resto de ciudadanos conozcan su experiencia profesional, sus posesiones, sus bienes y que asumen con absoluta franqueza y honestidad un puesto tan importante. No sé decirle qué día ha comparecido en sede parlamentaria, pero ha comparecido en sede parlamentaria. Le podemos dar ahora también el currículum que enviamos al Parlamento para que usted lo tenga.
cuestión. Mañana se manifiestan, reclaman los empleados públicos partidas en los presupuestos generales de Extremadura para recuperar su poder adquisitivo. Quisiéramos saber si ha hecho un seguimiento de esta reivindicación, si hay posibles reuniones con los sindicatos que se manifiestan. ¿Mañana se manifiestan dónde? Pues los empleados públicos de Extremadura están convocados por la Unión Sindical, por USAE. Se concentrarán en Mérida, en la Asamblea, justo para reclamar esto, que los presupuestos regionales del próximo año introduzcan partidas que les permitan recuperar en algo su poder adquisitivo que consideran ha perdido en los últimos años. Y es el sindicato USAE quien los convoca. No tengo conocimiento de esa convocatoria, pero en cualquier caso todas las manifestaciones y todas las convocatorias que quieran hacer los representantes de los trabajadores tienen nuestro respeto, como no podía ser de otra manera. No me lo sé de memoria y, por tanto, no puedo relatarles en este momento, atendiendo a su pregunta, todas las mejoras salariales y de otro tipo que a lo largo de la legislatura pasada ha hecho este Gobierno respecto de los funcionarios de nuestra Administración, que tan importantes son, ¿no? Porque cuando hablamos de los funcionarios hablamos de los maestros, hablamos de los médicos, hablamos de los funcionarios de Administración general. Y es verdad que hemos mantenido un diálogo permanente y constante en la mesa donde se negocia con los sindicatos que tienen la legítima representación para sentarse en esa mesa y avanzar en este sentido. Igual que hicimos en la legislatura pasada, haremos en esta de mantener un diálogo constante, como no puede ser de otra manera, con los sindicatos representantes de la función pública para progresar en la medida de lo posible, haciendo un ejercicio difícil, que es el de cumplir con los objetivos que tenemos que cumplir con el Reino de España, mantener y recuperar, como hemos recuperado, los niveles de inversión en las políticas sociales de antes de la crisis en Extremadura y al mismo tiempo acordar con los sindicatos el avance progresivo de las condiciones laborales de nuestros trabajadores de la función pública. Gracias a ti. Yo le quiero preguntar por otra protesta laboral, no la cosa de protesta, por la que está teniendo lugar ahora mismo en el Hospital Universitario de Cáceres, protestan por las condiciones laborales, y también me gustaría una valoración sobre el tema de los MIR. Esta tarde vuelven a reunirse, me gustaría si nos podía comentar cuáles son los avances y cuál es la postura de la Junta. No le he entendido, no sé si lo dijo, ¿quiénes están protestando en estos momentos? Están protestando en el Hospital Universitario de Cáceres. ¿Quiénes? ¿Los MIR? Bueno, es que no sé si solamente son los MIR o son todos los profesionales sanitarios. Claro. No lo sé, son los MIR. En cualquier caso, es que no sé entonces que usted me está preguntando por la valoración de la nueva reunión que va a haber con los MIR o la protesta que hay en estos momentos en Cáceres, en sede de un centro hospitalario. ¿Por las dos cosas? Sí, pues lo mismo que le decía a su compañera. Todas las manifestaciones de protesta y de alzar la voz son un derecho legítimo de los trabajadores. Trabajen para una empresa privada o trabajen para la Administración pública. Por tanto, nosotros ahí valorar siempre con respeto. Y al mismo tiempo que valoramos sus protestas, este es un Gobierno que ha mantenido siempre de manera constante y permanente un diálogo abierto y fluido en todas las mesas. En la de Función Pública, en la del SE, en la de los profesores de la educación y maestros. Quiero decirle, respecto a los MIR, como ya dijo el presidente de la Junta, tienen todo el derecho del mundo a protestar y a raíz de su protesta se ha articulado una, podemos llamarlo mesa, conversaciones, reuniones. Va a haber esta tarde de martes una nueva reunión y antes de celebrarse la misma no puedo yo aventurar cuál es el resultado. Sí le digo que la Junta de Extremadura está atendiendo sus reivindicaciones con mano tendida en aras a mejorar la situación de los MIR, que también trabajan para nuestra sanidad pública, aunque están en esa transición, no quiero yo meter la pata porque yo no soy sanitaria, de estar ya preparados y seguir preparándose, ¿no?, por decirlo en unos términos coloquiales. Sí, yo le quería preguntar sobre la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Consumo de Extremadura. ¿Van a realizar cambios o no, o van a esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional? En estos casos lo que se hace siempre es establecer una bilateral, que se llama, para intentar precisamente esta cuestión que he de decirle que no ha sentado bien en la Junta de Extremadura.
Y aún así nosotros pues vamos a mantener un diálogo con el Gobierno de España para esta cuestión y para otras muchas que ha habido en la legislatura pasada, que también hay normas que ha aprobado la Junta de Extremadura que han tenido visos de inconstitucionalidad y que luego mediante las bilaterales y el diálogo hemos podido llegar a un acuerdo. Este no es un Gobierno que quiera ganar por goleada, aunque tiene mayoría absoluta suficiente. Y eso mismo que predicamos aquí, en nuestro territorio regional, lo hacemos también con el Gobierno de España. Lo hacíamos cuando no era del Partido Socialista y lo hacemos ahora con el mismo nivel de exigencia y defendiendo los intereses que entendemos que son generales, que son los de nuestra comunidad autónoma, que son a los que nosotros representamos, ¿no? No controlo esas fechas, porque normalmente son reuniones de trabajo muy técnicas que ni siquiera damos a conocer a los medios de comunicación, pero se han producido reuniones de ese tipo para unas cuantas normas que no puedo ponérselas en este momento en pie, pero hemos legislado mucho en la legislatura pasada y ha habido varias de ellas que ante visos de inconstitucionalidad el Gobierno de España hace su trabajo y nosotros el nuestro, y luego se establecen las bilaterales entre comunidades autónomas y Estado para alcanzar un acuerdo, ¿no? Bien, muchas gracias.